soy Mane. Hola, yo soy Gaby. Y esto es ¿A quién no? Bueno, bienvenidos a otro capítulo. Este episodio tiene otra energía, otra vibra, por eso no voy a hablar así tan feliz. Porque vamos a hablar de un tema que es un poco más profundo, que es el duelo. El duelo es un proceso psicológico, emocional, ante la pérdida significativa de algo o alguien, ¿no? Y es por eso que cuando hablamos del duelo, generalmente las personas lo llevamos a esto de la pérdida de un ser querido, pero en realidad, y hoy es por eso que me parece interesante hablar de eso, de que no solamente es el duelo ante la muerte, ¿no? O sea, ante el fallecimiento, sino las pérdidas en general. O sea, por ejemplo, rupturas amorosas, cuando se rompe una amistad, cuando de repente estabas en un trabajo que te encantaba y te despiden, cuando querías un sueño así como que con muchas ganas y al final no se da. O sea, cualquier pérdida implica que pasemos los seres humanos por un proceso de duelo, ¿no? Sí, bueno, me ha pasado en todas las situaciones que has dicho. Pero sí, es un proceso bien duro. De hecho, voy a empezar así como... He tenido como algunas pérdidas en mi vida, no solo de personas, de cosas también. Y sobre todo a Lunita, que tengo a una de mis gatitas que me acompañó como 11 años. 11 años me acompañó. Y que de hecho falleció en pandemia, fue súper trágico. Y creo que fue la primera vez que tuve como, porque yo había tenido otras mascotitas, pero no esa conexión, como a veces uno tiene una conexión especial como con un animalito. Y por eso la cremé y todo, porque los otros los había enterrado como en mi jardín. Claro. Pero a ella como la cremé porque era como, quiero tenerla como siempre conmigo. Sí, este capítulo vamos a llorar todo el capítulo, ¿no? Y es parte justo de cuando hablamos del duelo, ¿no? De las pérdidas, esto de los rituales de despedida que son importantes, ¿no? O sea, cuando fallece alguien, por ejemplo, bueno, si eres católico, ¿no? Y vas, haces la misa, ¿no? O el velatorio, y es parte de esto, de despedir, ¿no? A mí me pasó que, o sea, viendo la cajita de Lunita, yo tengo igual de Mimidor era mi conejo. ¿Y por qué fue difícil? Porque él fue mi animalito de compañía, ¿no? Yo pasé una etapa como súper fea de un trastorno de depresión. Y por eso tiene los Kleenex ahí, hermano. Y justo me regalaron a Mimidor en esa época. Entonces, la única forma que yo tenía como de levantarme en la mañana para ir a la universidad a trabajar era porque tenía que darle de comer a él, ¿no? Entonces me acompañó todo ese tiempo y me duró un montón de tiempo. O sea, y los conejitos generalmente no duran tantos años. Él estuvo conmigo como 9 años, ¿no? Entonces cuando falleció para mí fue, o sea, la cosa más fea, ¿no? Incluso fue hace poco. Sí, fue en octubre del año pasado. Entonces, ¿por qué hablaba de él? Porque a diferencia de cuando muere un familiar, tenemos esos rituales de ir a la misa, de enterrarlos, de no sé qué. Y a veces con las mascotitas, hasta la gente no le da como, gracias a Dios en mi trabajo fueron muy lindos y me entendieron un montón y me dieron permiso para que pudiera despedirme y eso. Pero igual cuando falleció me dieron la cajita, pero yo igual sentía como que no me había despedido. O sea, yo sentía ese vacío horrible, ¿no? Entonces justo cayó, eso fue en octubre, y el 31, que fue el Día de los Muertos, bueno, acá en Perú no lo celebramos así como en México, ¿no? Pero yo leí en México que había un día de despedida de las mascotas. Entonces le hice como un altar en mi casa, que ahí lo tengo, y le puse su comida, y de verdad que yo sentía ahí como que me liberé un poco, o sea, que fue como de hacer algo por él, ¿no? Claro. A mí me pasó algo súper curioso con Luna, porque con Luna teníamos una conexión, nos vamos a pasar llorando todo este capítulo. Con Luna teníamos una conexión súper bonita porque, de hecho, digamos que le salvé la vida porque casi se me muere, porque, por culpa mía, por una negligencia mía. Que ella estuvo preñada, tuvo sus crías, y yo una de las crías, en vez de jalar la placenta de su útero, que es lo que se tiene que hacer, yo corté con una tijera cualquiera. Entonces esa placenta y ese cordón se quedó en su vientre, o sea, casi se muere. Y los gatos tienen la mala costumbre de fingir estar bien. O sea, tú te das cuenta de que tu gato está mal cuando ya no se puede mover. Está muy mal. O sea, está muy mal. Entonces, de repente, ella ya no quería darle de lactar a sus gatitos y yo obligaba a los gatitos a que tomen esa leche. Y ella no quería, los rechazaba y decía, pero Luna, ¿no? Y al día siguiente, me acuerdo de eso, amanece ella echada así como que no daba más. Y bueno, la llevé al veterinario, todo, y digamos que se curó, pero todas las crías, por ejemplo, fallecieron. Fue súper fuerte. Y luego adopté otra gatita
que ella la adoptó como su hijita, que era una gatita cachorra. Entonces, digamos que eso ayudó a Luna y desde ahí con Luna tuvimos una conexión como súper, súper fuerte de que nos leíamos la mente. O sea, ella me leía la mente de todo lo que yo quería o sentía. O sea, ella era cuando yo estaba mal o algo, ella no era tan cariñosa, pero cuando yo estaba mal era como que ella me sentía. Entonces era esa conexión, nunca la había sentido con una mascotita, ¿no? Y cuando falleció, o sea, antes de fallecer estaba ya muy enferma porque le había dado ya no me acuerdo si era algo en la nariz, como un cáncer que o le algo. comenzó a salir como las manchitas que tenía. Sí, que ¿no? tenía en la naricita. Y los gatos cuando ya están muy enfermitos se aíslan para morir. Y me acuerdo que se escapa en la madrugada y ella estaba súper enferma y se escapa en la madrugada. Y ya la había llevado al veterinario, pero le tuve que cambiar de veterinario en plena pandemia. O sea, no la pude llevar a su veterinario de siempre porque estaba lejos. Entonces la llevé a otra donde estuvo mal, la tuvieron internada. Me la traje a casa y dije, mañana la llevo a otro lado. Y esa madrugada se escapa. Y se escapa donde el vecino. Y yo solamente lloraba y dije, se va a ir. Y lloraba y no dejaba de llorar. Y me pasé como 1 hora llorando. Y ella regresa. O sea, solo regresó porque me escuchó llorar, porque ella quería estar sola. Esperó a que me quede dormida. O sea, obviamente cerré la puerta, ¿no? Esperó a que me quede dormida y se fue otra vez a estar a un ladito en el baño, así como no quiero, como ya estar, ¿no? Al día siguiente la llevo al veterinario y me dicen, podemos probar como 48 horas de tenerla internada otra vez o hacerla dormir, ¿no? Entonces pedí que me dieran un rato con ella y la puse enfrente mío. Y le hablé como, Luna, escúchame, está pasando esto, necesito que me des como una confirmación de qué hacer. Le dije, mi pata izquierda es que descanses, perdón, mi pata. mi mano izquierda es que descanses y mi mano derecha es que sigas como ajá. Y me hizo con su patita la mano izquierda. Y la volví a parar y se echó, no la volví a parar y le dije, necesito que me confirmes esta información. Es que es muy duro decidir eso. Y volvió a hacerle lo mismo y se echó contra mi mano izquierda otra vez y dije, ok, entonces la cremamos, o sea, la dormimos y luego la cremaron y fue súper duro estar con ella en ese momento además porque es como, estás como haciéndole cariño para sentir que no. No, pero eso sí, es horrible. Es horrible, es horrible. Yo con lo de Mims, esa madrugada no dormí y es como súper fuerte porque uno siente, ¿no? O sea, ¿sabes? Y me pasó, perdón abuelito que voy a comparar eso con él, pero cuando falleció mi abuelo fue igual. O sea, yo ya sabía que ese día iba a fallecer. O sea, mi abuelito falleció en mi casa y falleció en pandemia. No por la pandemia, sino que él ya venía como enfermo. Entonces ya él se iba apagando y yo recuerdo, no creo que haya sido por eso, sería como muy místico, pero yo recuerdo como antes de irme, porque yo no vivía en la casa, o sea, yo iba, lo visitaba y me regresaba donde vivía en ese tiempo, que le dije, o sea, como descansa, o sea, mi abuela va a estar bien, o sea, Noel y yo estamos acá, no sé. Y en la madrugada me acuerdo que hacíamos esas transmisiones de bailar en la discoteca y estaba bailando y me llegan esos mensajes como entonces yo tenía el celular así en la transmisión en vivo y me llega el mensaje que decía mi mamá diciéndome como ven temprano porque mi papá está muy mal, ¿no? Entonces me acordé de bailar y toda la noche no dormí porque dije no, ya, o sea, ya fue, ¿no? Y con mi Midor fue igual, yo estaba esperando a que el veterinario, y me acuerdo que no dormía y estaba esperando a que el veterinario me escriba el otro día, ¿no? Y decía, ¿qué hago? O sea, ¿lo duermo, no lo duermo? Es bien dura esa decisión. Sí, o sea, que al final igual creo que ni la tomé yo porque no me sentía como muy bien y eso ha sido como... Y ahí, cuando hablamos de duelo, por ejemplo, los duelos son diferentes. O sea, el dolor es distinto, ¿no? O sea, yo siempre pensé que me iba a doler mucho, por ejemplo, la muerte de mi abuelo Manuel. Pero la muerte de mi otra abuelita, de la mamá de mi papá, me dolió mucho más, pero creo que fue por cómo falleció. O sea, mi abuelito yo me esperaba que falleciera. Claro, es más, no. yo decía, ya, porque está sufriendo, ¿no? Claro. En cambio, mi otra abuela... aparte que era muy, como le decimos nosotros, como pate perro, porque le encantaba salir a la calle, le encantaba ir al casino, le encantaba salir, viajar, no sé qué. A ella sí le dio COVID. Y fue de la nada. O sea, se enfermó y un día la llamé porque yo no estaba en Lima y fue cuando en pandemia nos quedamos como atorados otra vez y que dijeron no pueden viajar, nada. Y me quedé en Trujillo, no podía venir. Y le hablé un rato y ella estaba como ida. Mi hermana me venía contando cómo estaba, ¿no? Y falleció. Y fue horrible porque me tocó ver el entierro, o sea, no hubo velorio y el entierro me lo tocó ver por Zoom. O sea, fue la cosa más fea, ¿no? O sea, y creo que eso es importante justo de las despedidas, de
de los rituales, ¿no? Y ahí viene esto de los tipos de duelos, de cuando pierdes, por ejemplo, ¿cómo haces esta despedida, por ejemplo, cuando termina una relación? Claro. Que también es una pérdida, ¿no? Claro, es como todo, es duro, ¿no? O sea, creo que pasas por los mismos estados de duelo, ¿no? Cuando terminas con... Sí, o sea, igual lo que dicen, por ejemplo, hay un modelo que es el más conocido, ¿no? En psicología, que son las etapas con las que transitas, ese de Culver y Ross, que, o sea, empieza primero con, pues, negación, de ahí viene la ira, de ahí viene o sea, que es como negociación, después de la negociación viene la depresión y al final viene la aceptación, ¿no? Y ahora hay muchos otros modelos más que lo explican, que lo que dicen que es que al final, o sea, lo que tenemos que llegar obviamente es a aceptar y a resignificar la pérdida, o sea, que llegue un momento donde tú veas esta pérdida como algo en tu vida que te ha ayudado a alcanzar algo más, a transitar por algo más, ¿no? Porque es muy distinto hablar... Claro, la gente cuando muere alguien, por ejemplo, o cuando ya se pierde, imaginemos una relación, ¿no? Para no hablar solo de muerte, ¿no? Te dicen como, ya, bueno, resígnate, ¿no? Pero la resignación viene a ser un estado bastante pasivo, que es como de, bueno, ya está, pues, ¿no? En cambio, la aceptación te invita a hacer algo por ti en ese proceso. Ajá. Claro, por eso es que cuando uno termina con alguien, va al gym, te metes a explorar nuevas cosas, tomas clases de teatro. Sí, o sea, te metes a hacer como cosas y al final... creo que es un descubrirte o encontrarte otra vez a ti mismo, ¿no? Claro, eso me pasa otra vez, reconectar contigo mismo, porque siento que cuando uno está en una relación... Tu vida se divide un poco con esa persona, ¿no? Entonces, creo que cuando terminas te queda como un espacio de... Claro, igual es como si se muriera, o sea, no la persona, ¿no? Pero se murió la relación, o sea, claro, y la tienes ya no hay también como que enterrar y la tienes que procesar. Sí. Y si todavía o sea, sigues amando a esa persona... Igual ¿qué haces con ese? Nada, es como, ¿no? Como transmutarla, ¿no? Sí, o sea, pero raro, ¿no? Raro y feo igual transitarlo, ¿no? Sí, duele igual, ¿no? O sea, duele igual que, bueno, es que pierdes a alguien. No, sí, claro, y cuando fallece alguien es como todavía se cierra un poco más, o sea, que es como, bueno, falleció, ¿no? O sea, tengo como ya, o sea, ¿qué más hago, no? Pero cuando... Una relación es que simplemente ya no está la persona, pero sí está. Claro, y sigue con su vida. Es como, no, ¿por qué no te moriste? Que sería más fácil, ¿no? Claro. No te mueres, no te mueres. Mentira. Pero o igual cuando uno pierde, por ejemplo, una chamba. A mí me pasó cuando salí de Brisas. Brisas fue un lugar donde yo bailé como 10 años. Cuando renuncié, de verdad, yo sentí felizmente me fui de viaje porque toda esa semana yo sentí que me había muerto alguien. O sea, era horrible porque era como esa dinámica, mi costumbre de ir, de bailar, o sea, la rutina que tenía. Era muy larga, además, de tantos años. Sí, bailé ahí como 10 años. Claro. A mí me pasa eso cada que termino temporada. Eso debe ser igual difícil. Es porque horrible. Es perder también esa conexión con la gente con la que estás con ahí. todo, claro. A mí me pasa, sobre todo cuando son temporadas súper largas, ¿no? Creo que la primera vez que lo sentí súper fuerte fue cuando acabó Billy Elliot, que de hecho yo no fui parte como del elenco, pero era parte como del equipo de dirección. Era el asistente de la coreógrafa y también la coreógrafa de tap y la coach de tap. Entonces, el proceso fue casi un año con los niños e iba además siempre al teatro a verlos, era parte, además que todos eran chiquitos, entonces el vínculo era bien como familiar, ¿no? Y cuando se acabó Billy fue como, claro, ¿y ahora qué hago? ¿Ya volverá algo así de grande? Lo mismo me pasó con Pantaleón también, esa sensación. Eso también duró un montón. Claro, porque Billy fue también como 72 funciones, igual que Pantaleón. Fueron 72 funciones, casi 3 meses, más los 3 meses de ensayos. O sea, habías compartido como un montón, entonces era como mucho tiempo compartiendo. Y no solo eso, o sea, como en el escenario, o sea, esa sensación de ir y hacer función, era como de repente volví a hacer, no sé, miércoles que regresábamos de funciones y era como, no hay función. O sea, es como hoy es miércoles y no estoy en el teatro. Claro, pero a veces eso, o sea, como que esas pérdidas, ¿no? Por así decirlo, o sea, por ejemplo, lo de Brisas yo tomé la decisión, ¿no? Entonces fue como, me dolió, claro, me tuve que extrañé un montón, pero había como un sentido de, ¿no? Igual entiendo que cuando termina una función, tú sabes que va a terminar la temporada, la tienes clara, ¿no? Claro. Pero es peor cuando no te lo ves venir. Por ejemplo, a mí me pasó con la discoteca donde bailábamos, que para mí ahí tuve como
como un duelo patológico, porque no me costó mucho llegar a la aceptación porque yo no me quería ir, o sea, No, me claro, era un sacaron lugar porque como- bueno, ya ahí pasé como varias cosas y terminé trabajando en producción y descubrí que me gustaba mucho trabajar en producción. Sí, sí, sí. Y de pronto cuando me sacaron fue como me sentí como si me hubieran engañado. O Claro. sea, me sentí traicionada, Sí, sí, sí. me sentí súper mal. Recién lo estoy contando. No, me Sí, sentí yo me súper acuerdo mal. que Ajá. no podías ni pasar por ahí. Ajá, y ahí está, y ahí viene el tema de por qué, cuando hablamos, por ejemplo, de duelos patológicos, porque no todos los duelos, a veces hay gente que llega, por ejemplo, a terapia y dice, bueno, es que falleció tal persona hace un mes, ¿no? Y tengo tales síntomas. Bueno, y es normal, o sea, Claro. ahí no te puedo diagnosticar tipo depresión o algo así, porque es normal por lo que estás pasando, ¿no? Claro, cierto tiempo y de ahí ya, ¿no? O sea, Tendrías que pero salir de... cuando ya hablamos de un duelo patológico, cuando ya mi funcionabilidad como persona va cambiando. Por ejemplo, cuando me pasó esto, ¿no? Ajá. Yo no quería ni pasar por ahí. Sí. No quería ir. O sea, no quería que me hablen del lugar. No Sí, me quería acuerdo. que... Ajá, o sea, fue muy feo porque yo asocio mucho. Entonces era como... Y tú no, asocias no. muchos espacios. Sí, yo asocio mucho los espacios. Entonces, fue como mi manera como de protegerme. Y recién ahorita, ya han pasado como 2 años creo, recién ahorita es como que ya... o sea, como que lo mejor, ¿no? Más tranqui. Pero igual justo viene eso, ¿no? Cuando nos quedamos en esa etapa como de ira o de negación, o sea... A mí me pasó, o sea, no como un trabajo, me pasó con mi abuela, que yo por 2 años no podía hablar de ella. O sea, no, o sea, la mencionaban y yo entraba en llanto. Lloré, va a llorar. Que también me pasó algo parecido como con tu abuela, que fue muy ir de la nada. O sea, de repente yo me acuerdo que no subía... Encima esa sensación de culpa también como me pasaba con ella, porque vivíamos como al lado, o sea, mi casa estaba al lado de su casa en ese tiempo. Y como era pandemia y como yo estaba trabajando en comerciales y cosas, yo no subía a saludarla ni nada, Claro, porque te me daba miedo moría de miedo contagiarla, ajá. que sea yo la responsable de contagiarla de COVID, ¿no? Entonces solo me acuerdo que la saludaba siempre de abajo, le hablaba de abajo, pero nunca más subía a saludarla, a verla, ¿no? Y de repente un día mi madrina me dice, tu abuela está muy mal, o sea, sube a saludarla, ¿no? Y ella estaba, mi abuela era muy católica, y solo rezaba el rosario y casi ni me reconocía. O sea, súper fuerte. Y la internaron y a los 2-3 días falleció. O sea, fue como muy de la nada, porque mi abuela también era así, que le encantaba salir, que le encantaba hacer cosas. Entonces fue como muy de la nada que falleció. Y no falleció de COVID, falleció de, no sé, que fue una cosa súper rara que le pasó, no recuerdo qué. Y también fue súper duro, ¿no? Casi encima no voy al velorio porque, es más, se contagiaron gente de COVID. Porque yo en ese tiempo estaba con la mamá de mi ex que tenía cáncer. Entonces... no estaba segura si ir o no, claro, si ir o no, y luego regresar a la casa con él, y él me acompañó, eso sí fue chévere, ¿no? Él me acompañó igual y fue conmigo, estuvimos como un ratito nada más y nos fuimos, pero yo me pasé como, o sea, casi 2 años sin hablar de ella. La primera Navidad sin ella fue durísima, porque mi abuela era súper católica y siempre hacíamos el Adviento en la casa. Yo no soy creyente ya, pero mi abuela era, y por ella era que acompañábamos a hacer como todo esto, ¿no? Y mi familia seguía haciendo el Adviento y mencionaban a mi abuela y yo entraba en llanto. O sea, tenían que venir mis primos a sostenerme porque yo solo lloraba. O sea, alguien hablaba de mi abuela y yo entraba en llanto, pero no paraba, o sea, no paraba, horrible. Y con ella poquito a poco fui soltando y también pensando, o sea, eso creo que nos sirve a muchos como pensando de que están contigo, ¿no? Como que te acompañan. No, y esa es la forma muchas veces como de que al final cada quien le da, justo estamos de negro, ¿no? Como de, porque usualmente en los velorios o cuando alguien fallece, es más, antes estaba esa creencia de que si eras la viuda, por ejemplo, 1 año te tenías que vestir de negro, ajá, o si los hijos, qué sé yo, no sé, como varias tradiciones así, que ahora han ido como cambiando, porque ahora veo la gente como, es más, hasta te piden, la vez pasada, no sé, alguien falleció y... Rojo. Y no me acuerdo, sí, ajá, pero me acuerdo que dijeron como vayan todos de blanco, ajá, y es como, bueno, al fin y al cabo, es como que... Simbólico, ¿no? Es simbólico, ¿no? O sea, como de, porque de repente, y el negro representa algo como muy fúnebre, algo muy tétrico, ¿no? Claro. Algo muy triste, y hay personas obviamente que
que no comparten quieren, eso. claro, compartir eso, ¿no? Claro, estos velorios que hay música, todos celebran, ¿no? Claro, o sea que justo hace un tiempo hablábamos nosotras de eso, que yo te dije como cuando yo me muera, que no pase pronto, ¿no? Pero sí le dije como a Marinés, no quiero que nadie esté haciendo escándalos. O sea, yo sí que la gente esté ahí llorando. Es más, hay una tradición, algo así que mi papá me contó en Arequipa, que se llama que son las planilleras. O sea, contratan gente para que llore sí, ahí. sí. Ya, yo contrátame eso. Ya. O sea, cuando yo me muera, quiero gente que esté ahí chille porque yo no estoy. O sea, nada que estén felices, porque... O sea, pero porque yo soy así. Claro, tú quieres eso. Yo quiero ahí que la gente esté sufriendo. Pero sí, pero hay otras personas que no. Y o sea, y justo les pasa a nosotras. Nosotras criticábamos algo, pero luego nos dimos cuenta y dijimos, y al final cada quien con su forma de rollo. despedir, ¿no? A mí, eso hablando de despedir, me pasó con Lunita, que hay una canción que se llama Luna. No es la de Josian Log, hay otra. Creo que es de León... Tengo su nombre acá, pero no me acuerdo el nombre. Bueno. Yeah. Y me acuerdo que en ese tiempo, o sea, donde vivía en la casa, en la sala no había absolutamente nada porque ahí yo dictaba clases virtuales de baile. Y me acuerdo que solo escuché la canción, puse la música y comencé a bailar como... Tú me habías un adagio así como llorando, lloraba y bailaba y era como una cosa como que era ella, ¿no? Una cosa así. Y eso es bien loco porque nunca me había pasado como desde el arte también transmutar eso, ¿no? O sea, siempre hablan de que el arte transforma y cambia cosas, pero nunca me había pasado como algo como de específico, claro. O sea, creo que nunca en mi vida he bailado sintiendo tanto como esa canción, como realmente de simplemente estoy sacando toda esta emoción que tengo o sea, no sin pensar, sino solamente sintiendo que a Luna y solamente bailaba y era una locura y me quedé como pegada un ratazo, o sea, porque empezó con esa canción y luego me quedé en varias canciones como... Es que en verdad no hay como una forma correcta o una respuesta correcta de cómo al final llegar a esa aceptación, ¿no? O sea, es más, hay gente, y por ejemplo, que te dicen como ya está, ya pasó y reza o siempre va a estar en tu corazón y no sé qué, claro, que son como palabras como tipo irreconfortantes, ¿no? Y lindas, pero que igual cada quien lo puede hacer o en el tiempo también que quieras, o sea, no hay como un tiempo como de ya, ahorita lo tienes que superar o van a pasar 2-3 meses y ya vas a estar bien, o sea, es como en verdad es tu espacio, es tu tiempo, ¿no? La idea obviamente es de que no sea lesivo en ese momento, o sea, darte espacios para sentir también, a veces es como queremos, no voy a decir quién, pero una persona muy cercana a mí perdió a alguien a quien amaba mucho y me pareció a mí muy curioso porque fue como lloró un día conmigo y de ahí al otro día me dijo, no, yo tengo que hacer cosas y no sé qué porque esta persona es muy así, muy activa y yo dije, va a llegar un momento donde esto va a salir. Como que no te lo permites. Entonces, un año después es que recién comenzó a sentir todo y recién ahorita está trabajando su duelo, ¿no? Es que a veces lo bloqueamos, ¿no? O sea, no nos permitimos sentir. ¿Qué pasa? O sea, no sé si fue un duelo o no, pero me pasó el hecho de que luego entré en crisis, en que entré en crisis después de mucho tiempo porque cargué con muchas cosas como mucho tiempo de sostener a los demás también. A veces nos ponemos en el lugar de que tenemos que sostener fuertes a los demás pero ¿quién nos sostiene a nosotros? ¿No? O sea, y realmente no te permites como sentir nada. Me pasó con la mamá de mi ex y mi ex que era como yo lo soportaba a él y porque realmente la estaba pasando como muy mal, claro, ¿no? Entonces, pero yo además también me pasa que luego aprendí que después de esa crisis aprendí que siempre es bueno tener como personas de apoyo y hablarlo, ¿no? Porque yo me guardé como mucho tiempo y fui fuerte porque eso es como lo que hemos crecido, ¿no? Soy hija mayor. No, y aparte es lo que te dicen también, ¿no? Como tienes que ser fuerte, ¿no? O no llores, ajá, ¿no? O sea, yo soy bien llorona, pero es un poco y puedo llorar a full, pero no expresar a los demás que estás mal, ¿no? Me pasa como hija mayor que siempre quiero que mi familia me vea que estoy bien, o sea, no me gusta mostrarme como débil, siempre me voy a mostrar como que yo puedo hacer todo y eso también a veces es que no podemos, ¿no? Y también la familia, los amigos son las personas en las que debemos apoyarnos. No, claro, o sea, como los en esos círculos momentos de apoyo son como lo más importante. Sí. Y aparte de eso, esto, ¿no? De no evitar sentir emociones desagradables. A veces la gente, hay algunos terapeutas que lo dicen así, emociones buenas y emociones negativas, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, todas las emociones son
válidas y Válidas. todas son positivas en verdad tenerlas, porque la emoción es lo único que te va a permitir adaptarte a la situación. Hay emociones agradables y hay otras que son desagradables de sentir, pero no tenemos que huir de esas desagradables, Exacto. porque eso es lo que te va a permitir al final y transitar por esa situación, ¿no? O sea, Sí. y de llegar al final a la aceptación, ¿no? A mí me pasa mucho de que ahora, o sea, las maneras que he encontrado de procesar esas pérdidas, por ejemplo, la de mis abuelos, que fue lo más difícil, ¿no? De asimilar. A mí me sirve pensar, por ejemplo, yo no voy al cementerio. O sea, mi abuelo materno está en mi casa, o sea, estaba cremado, ¿no? Porque en la familia de mi mamá sí creen en eso de cremar, porque hay familias que no les te gusta permiten, mucho, claro. ¿no? En mi casa sí, porque mi abuela siempre es como dice, quiero que todos estén aquí, ¿no? Entonces, Claro. me da mucha risa porque mi abuela tiene como que donde está mi abuelito y al costado está nuestra perrita Osa. Los tiene los La dos Osa. ahí. Ajá, entonces, y le hablamos, ¿no? Mi abuelo, o sea, cuando es Navidad, por ejemplo, lo saludamos cuando es Navidad, algo así. Entonces, eso o sea, me hace como tenerlo parte Cerca. de, ¿no? Y a mis otros abuelos que sí están enterrados en el cementerio, yo no voy a visitarlos porque para mí es como que en mi cabeza está que están en Arequipa, ¿no? O sea, que cuando pienso en ellos es como, bueno, están allá, ¿no? O sea, entonces eso también me reconforta como de pensar que siguen siendo parte de mí, ¿no? Igual con el altar que tengo de mi midor, ¿no? O sea, Sí, cada vez que llego de mi casa igual saludo a mis perros y los saludo a él como si estuviera, ¿no? claro. Y es parte, creo, de eso, ¿no? De que al final las personas, los animalitos, o sea, que han estado como en nuestra vida y que obviamente el que no estén, que es parte de la vida, o sea, que al final a todos nos va a pasar, ¿no? Sí. Es como, igual siguen siendo parte de, solamente que ya de una manera Distinta, no ¿no? física, ¿no? Sino distinta, ¿no? A mí me pasó cuando falleció mi abuela que no me quería acercar al ataúd porque no quería recordarla de esa manera, ¿no? Y me pasó algo curioso porque yo tengo mi abuela argentina, que es mi abuela de cariño, y he pasado muchos veranos allá y creo que de los lugares donde me sentí más feliz cuando era niña. Y me pasó algo bien trágico con ella, que fue que me enteré como después de 2 meses recién que había fallecido, y me enteré que falleció sola allá. Y eso fue bien duro porque ella era un amor y cosas así, ¿no? Y también no tener ese espacio como para despedirte como de ella, y como te digo, era una persona tan positiva y tan alegre que fue duro enterarte cómo se fue, ¿no? O sea, es como... Y no haber podido estar, ¿no? Que también falleció, o sea, falleció el mismo año que falleció mi otra abuela, en meses diferentes, ¿no? Una falleció en febrero y la otra en mayo. Pero me enteré como en junio, julio. Pero eso, ¿no? O sea, ahí es como simplemente quedarte como con los recuerdos de ella. Que de hecho yo tengo una carta que ella me escribió cuando yo era chiquitita. Y la encontré después de tiempo y la guardé como... Yo no suelo guardar muchas cosas, pero eso sí lo tengo como guardado en mis cositas. Porque era de las personas como que más feliz me hizo, ¿no? Entonces, al final te quedas con eso, ¿no? O sea, porque no pude verla, no pude despedirme, no pude hacer como absolutamente nada como con respecto a ella, porque vivía en Argentina además. Y entonces, simplemente era pensar que están contigo siempre y te acompañan, y recordarlos así como eran ellos, ¿no? Con esa energía como bonita, igual que mi otra abuela, ¿no? No, Tengo sí, mis es dos la abuelas. forma como de atravesar la situación, y en general, ¿no? O sea, no solamente ante el fallecimiento de alguien, ¿no? O sea, en general de los lugares, por ejemplo, eso que yo te cuento de la discoteca, ¿no? Que me dolió un montón, pero también luego ha sido una forma de ver cómo ha sido parte de mi vida, me ayudó a crecer, me ayudó en muchas cosas el estar ahí. Entonces es como ya no recordarlo como desde el dolor de ya no está, sino de al final y lo que significó en mí, ¿no? Y que es parte de que las cosas se acaben, ¿no? Sí. O sea, de que a veces uno, claro, cuando eres muy niño tienes ese pensamiento bastante mágico, ¿no? De va a ser para siempre, es más cuando te casas, ¿no? Y piensas, es como nos vamos a casar y ir para siempre con esa persona. Y a veces no pasa, o sea, Sí. ya sea porque te divorcias, porque te separas, porque se murió, o sea, también a veces es así, ¿no? La vida es así. Y es como súper fuerte, ¿no? Entonces es como, yo creo que igual... A mí me encanta pensar en que están ahí acompañándote. O sea, eso me da calma, ¿no? Entonces a veces cuando me siento como triste o algo, es como les hablo. Sí, o sea, y es una parte de como de llegar...
hay una tanatóloga, o sea, que es una terapeuta que solo habla de este tema de procesos de duelo, de pérdidas, y ella tiene unos libros que se llaman duelarios, y son como diarios, ¿no? O sea, el duelario para mi mamá, para mi papá, para mi mascota, y uno para mi hermano, no sé, ¿no? Y es como que tiene varias actividades como para seguir conectando con esa persona, aunque no esté presente, ¿no? No, sí, ayuda, o sea, yo me bajé uno en internet y me sirvió un montón cuando pasó lo del fallecimiento de Mimi, ¿no? Pero yo creo que lo importante, y, o sea, y por ejemplo, lo chévere de que hemos hablado hoy en el capítulo es esas maneras que tenemos de poder honrar a esas personas, también esos lugares, esas vivencias también que de repente se perdieron y ya, pues ya no están, pero que han sido parte de tu vida, ¿no? Sí, total. Es como agradecerles, como tú dices, el paso que han tenido con nosotros, y también como a mí me da esa sensación de que quiero que se sientan orgullosas, ¿no? Entonces, como de seguir haciendo cosas y seguir haciendo como tu vida y honrarlos desde lo que ellas son, ¿no? O sea, si ellos eran personas como súper alegres y felices con su vida, y a pesar de que cualquier cosa que pasaba seguían como siempre adelante con una sonrisa, es como cogerte esa energía y vivirlo también desde ese lugar, ¿no? No, sí, y aparte, y de pensar eso, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta cuando es más chico, pero después ya. Y hace poco fallecieron, no amigos míos, no voy a decir que eran amigos míos, pero eran personas como conocidas, ¿no? Bastante jóvenes, y fallecieron en accidentes bastante feos. Entonces, justo es eso, ¿no? De pensar, en verdad, la vida se va a veces como en un ratito, entonces tienes que aprovechar. O sea, eso que te dicen como vive el día como si fuera el último. En parte, o sea, claro, tampoco vas a reventar tu tarjeta de crédito todos los días pensando que no hay un mañana. No, pero, si hay mañana tienes que pagarla. Sí, pero sí un poco como desde esa energía, ¿no? Yo por ejemplo, falleció una persona muy cercana a mi novio, y desde ahí a mí se me ha quedado, y él también, como a que así estemos mechados, peleados, no sé qué, o sea, avísamos que lleguemos o despidámonos bien, ¿no? Porque en verdad nunca vas a ver, ¿no? Y obviamente no, con eso no quiero como atraer esas cosas, pero toco madera, ¿no? Pero a mí me pasó, al chiquitito voy a contar, cuando me pasó uno de mis casi muertes, pero el más feo, o sea, el del accidente de tránsito que tuve. Yo antes era una persona que hablaba mucho de me quiero morir, me quiero matar, estoy muerta, me odio. Hablaba mucho de eso, pero desde un lugar sin sentido, sin conciencia. Desde que me pasó eso, juro por Dios que no he vuelto a decir me quiero morir. Y cuando se me viene a mi cabeza, trato de cambiar Cancelo. Lo cancelo, sí, porque de verdad, o sea, no por algo místico, ¿no? Sino que de verdad me parece algo como muy, muy sensible hablar de muerte, de pérdidas. Evidentemente no quiero eso, ¿no? Claro. A mí me parece más fuerte el que se mueran los de mi lado a morirme yo. ¿Sí? Sí. Es que... Si ya me muero, ya lo siento, pues ya me fui. Sufren los demás. No, pero igual... No, pero no igual, me da miedo. O sea, ¿no te da miedo? No me da miedo. O sea, Raro, si me choco mañana... Todo el mundo tiene como... no me da miedo la muerte. Ya cállate, no. Porque yo no me quiero quedar sin ti. Pero no me da miedo. O sea, porque creo que pasa no sé, es que tal vez porque creo en que hay vida después de la muerte, ¿no? Ah, bueno, claro, es que eso también, las creencias en verdad sirven bastante también. Sí, entonces siento que, bueno, ya, pues aprendí todo lo que tenía que aprender y mi alma seguirá en proceso evolutivo. Yo sí tengo miedo, no me quiero. Pero más miedo me da que se muera gente que yo quiero, ¿no? No, es que claro. Porque ahí sí yo me quedo atravesándolo, ¿no? Que lo atraviesen ellos. Bueno, me gustó el capítulo de hoy, me gustó hablarlo desde otra posición. Sí, me han hecho llorar, a mí no me gusta llorar. Ajá, de hecho me ha ayudado también para soltar y hablar desde otro enfoque, desde otro punto. Sí, yo sé que esas son cosas como que te afectaban mucho, entonces también, que bueno, que este podcast también sirva como terapia. Ha sido mi autoterapia. Autoterapia, así que bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Como Gab Márquez H. A mí como mane.e y también en el Instagram y el TikTok de achingno.p. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, sí. Y déjenos en comentarios. Comenten cosas. Experiencias de repente, ¿no? De sus duelos, sí, experiencias de ustedes. Queremos leerlos. Así que, nada. Adiós. Bye.